Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Si pueden estar puestos de pie en reverencia ante Dios. La lectura, hermanos, va a ser del capítulo 5 y va a concluir en el capítulo 6, verso 3, que forma parte del mismo hilo de pensamiento que se expondrá el día de hoy. Iniciamos en el verso 2 del capítulo 5 y terminamos en el verso 3 del capítulo 6. Puede seguirme en la lectura, yo lo voy a tener de manera audible. Dice así la palabra de Dios. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirras que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, doncella de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Qué es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjura? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colados, sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacinto, su cuerpo como claro marfil cubierto de zarcillos, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto, a la era de las especies, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Digno eres de toda honra, de toda alabanza, Señor. Padre, hoy nos acercamos ante ti, no por mérito propio, sino por los beneficios que hemos recibido por la obra de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias a Él, Señor, podemos tener acceso hacia ti, podemos acercarnos al trono de la gracia, Señor, y hallar misericordia de tu parte. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que todos tus hijos esté con nosotros, guiándonos a toda verdad contenida en tu palabra, que podamos, Señor, entender el texto, aplicarlo a nuestras vidas, compartirla con otras personas, Señor. Es nuestra petición, Padre, que tú nos transformes con el poder de tu santa palabra. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? El texto de hoy, que abarca hasta el verso 3 del capítulo 6, estará dividido en 3 partes. La primera va a hablar de esta separación que se narra de parte de los esposos, esta breve separación, hasta el verso 8 del capítulo 5. Luego las cualidades y glorias del esposo, que son narradas por el poema de la novia, que abarca del verso 9 hasta el 16, y luego la restauración de esta separación, que abarca los 3 primeros versos del capítulo 6.
Y debemos notar inmediatamente que el capítulo 5 inicia en este verso 2 con un cambio repentino en las relaciones que se han narrado en los capítulos anteriores. Si usted recuerda cómo terminaba el capítulo 4, el 3, todo es alegría, goce, disfrute en esta boda que se ha realizado. El novio se ensancha en alabanzas hacia su esposa y la esposa también responde en alabanzas hacia su novio. Y el poema del libro de Cantares puede llevarnos en su movimiento literario, ¿no? Nos lleva de la fascinación, el romance que existe entre los enamorados antes del matrimonio, hasta el estado sublime de una gran boda, cumpliéndose todas las expectativas que se habían tenido en mente antes, durante el tiempo prematrimonial, y de manera repentina entonces ahora mostrarnos este momento de decepción, tristeza dentro del matrimonio. Así que vemos que nos traslada a este momento, a este tiempo después de la boda, una vez pasada ya la luna de miel. Y podemos decir que el contenido de este canto poético de amor es muy realista al presentar todas las emociones y situaciones que experimentan los esposos en el matrimonio. En términos sencillos y en un lenguaje contextualizado al siglo XXI, Cantares ahora nos presenta que en el matrimonio no todo es color de rosas. Y esto es muy importante porque pone los pies sobre la tierra a los seres humanos, a los que están en planes de casarse como a los casados. Y esto es importante decirlo porque durante el tiempo de pre-casamiento, el cortejo, hay tanta expectativa, tantas ilusiones, tantos sueños y tanta influencia del mundo que nos ha dicho a través de todos sus recursos que después de la boda vivieron felices para siempre. No obstante, mis hermanos, vivir felices para siempre en la realidad no significa una vida sin conflicto dentro del matrimonio. No implica eso. No significa que no va a haber ningún problema o discusión o discrepancia. ¿Y por qué esto es imposible que suceda? Porque estamos hablando de dos individuos que, a pesar de haber experimentado el nuevo nacimiento en términos de creyentes, a pesar de ser nuevas criaturas y de encontrarse en este proceso de conformación a la imagen de Dios y de agradar a Dios, aún en ellos hay pecado. Y la realidad es que ambos luchan con esta naturaleza pecaminosa, ambos están en esta labor de mortificar el pecado. Así que la misión de un matrimonio es la de conformarse cada día más a la voluntad de Dios, mientras cada uno de manera particular enfrenta esta lucha de luchar contra su yo, con el propósito de poder tener un matrimonio según los estándares de Dios. Y esta primera parte, del verso 2 al 8, nos habla de esta momentánea separación. Estos primeros versos nos transmiten un momento de separación temporal entre el esposo descrito en este poema. El dilema de estos primeros 7 versos, del 2 al 8, radica en identificar si las palabras de las esposas son el reencuentro, el cuento de un sueño que ella ha tenido o que tuvo, o es una situación real. Y este ha sido el debate a lo largo de la época por parte de los diferentes comentaristas. Algunos consideran que todo es real, otros consideran que todo es un sueño, otros consideran que hay un sueño y parte de realidad, que es la posición adoptada y que le presentaré en este sermón. Y esto se da por el hecho de los movimientos tan drásticos en el relato de estar acostada, luego despierta, luego en la ciudad, situaciones que ocurren durante un sueño,
pero también encontramos mucho de la realidad que estaban experimentando estos recién casados. El verso 2 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Así que nos está hablando ahora la esposa que se encuentra en la espera de su amado esposo. Ella está velando, como dice el texto, pero se ha quedado dormida, y en este estado en que ella imagina o escucha en este sueño que alguien llama a la puerta. Es más, ella escucha la voz de su amado. Y es interesante porque mientras que leía esto, todo el recital de este esposo para llamar a su esposa, amada mía, perfecta mía, paloma mía, sí, me vino a la mente, ¿no?, a los esposos cuando están en ese acto de reconciliación donde se acuerdan de todo el despliegue de nombres que tienen para su esposa, ¿no? No voy a revelar lo que tengo para Sara, pero es parte del protocolo de acercarse, ¿no? Sé que cada esposo tendrá otras formas. Sin embargo, estos nombres cariñosos eran muy comunes para la cultura de aquella época, como hemos explicado en versos anteriores. Así que en esta noche, mientras la esposa velaba, escuchó tocar a la puerta a su esposo, escuchó el llamado de él. Y es interesante porque para entender un poco de lo que está diciendo, ¿no?, el poema, es necesario trasladarnos a un poco de arquitectura oriental de épocas pasadas. Y a diferencia de nosotros en Occidente, los orientales palestinos no construían las casas como nosotros, en una puerta en donde ingresabas y encontraba toda la división o distribución arquitectónica. Para los orientales, la parte fundamental de su casa era el patio central, y a los laterales se construían los cuartos, es decir, que no estaban conectados. Su cerca y un portón con una pequeña puerta. Esto explica el porqué del llamado. Entonces, desde afuera: ábreme, amada mía, ábreme la puerta, es lo que está pidiendo el esposo. Ella está en una de las habitaciones alejada de la entrada, por eso que el relato nos quiere dirigir a que será un sueño, será un momento real, ¿qué está ocurriendo? Para que tenga un ejemplo más claro de esto, Hechos 12 al 14, narra un poco en el evento de Pedro, quien es liberado de la cárcel por un ángel. Dice así el texto bíblico, capítulo 12, de 2 al 14 de Hechos: al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marco, donde muchos estaban reunidos y oraban, y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirviente llamada Rode salió a ver quién era. A reconocer la voz de Pedro de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Así que Pedro está afuera del patio llamando. Rode escucha, ve que es Pedro y regresa a las habitaciones en donde se encontraban reunidos para anunciar. Es un poco de la descripción que nos da este poema de Cantar. Así que el poema nos describe a un esposo que ha llegado a su casa a altas horas de la noche después de un viaje de trabajo. ¿Cómo sabe eso usted, pastor, si no lo dice el texto? No es hasta el capítulo 6, verso 3, donde se revela que la ausencia del esposo pues se debe a que ha estado en el campo, en trabajos. Así que llama a la puerta y busca a su esposa, le pide que le abra. Él se encuentra mojado por el rocío, lo que nos dice que es alta hora de la noche. Y lo interesante aquí anotar es la actitud de la esposa. Ella se muestra un poco despreocupada. Dice: me he quitado la ropa, ¿cómo he de vestirme de nuevo? He lavado mis pies, ¿cómo los volveré a ensuciar? Es lo que ella responde al llamado del esposo. En términos sencillos, ya estoy con ropa de dormir, ya me he bañado, ¿cómo he de levantarme a abrir la puerta? El hecho de limpiarse los pies tiene mucho que ver con el contexto geográfico de la Palestina y sus zonas desérticas. El polvo está por doquier y los judíos tenían todo un rito para esto de lavarse los pies antes de dormir, cuando llegaba una visita y demás.
De tal manera que todo este protocolo, la mujer dice, ya yo estoy durmiendo. ¿Cómo es de vestirme de vuelta? ¿Cómo es de otra vez lavarme? De salir a buscarte y abrirte. Así que notamos esta despreocupación, este desinterés. No se parece mucho a la novia de capítulos anteriores, en donde estaba totalmente dispuesta a salir al campo bajo el sol para buscar a su amado. Acá ya de repente se ha quitado un poco de esa misticidad que existe en los primeros años del matrimonio. Ella no está dispuesta a renunciar a su comodidad por abrirle la puerta a su esposo. Y ahora dice el verso 4, mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra y mis dedos mirras líquida sobre los pestillos de la cerradura. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido. Tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Así que ante la negativa de la esposa de levantarse a abrir a su esposo, el esposo toma la iniciativa de tratar de entrar, de abrir la puerta por su propia cuenta. Y para entender esto es necesario saber algunos detalles interesantes. Las puertas y cerraduras de aquella época eran muy distintas a las de nosotros. Algunos de los cambios más significativos es que, por ejemplo, en Occidente, nuestra cerradura se encuentra en la parte exterior de la puerta, de tal manera que usted llega y abre. En Oriente, la cerradura está en la parte interna de la puerta. Nuestras llaves son pequeñas y hallazgos arqueológicos de la época han encontrado llaves de esa época de 45 centímetros de largo, ¿sí? Cargadas en el hombro por los hombres de aquella época. Y para que usted entienda un poco de esto, el pasaje, por ejemplo, de Isaías 22:22 da una clara descripción. Dios hablando allí a través del profeta dice, entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará, cuando él cierre, nadie abrirá. Así que esta es la descripción. Ahora estas puertas deberían tener una ventanilla para que el hombre metiera la llave enorme y abriera por dentro. De tal manera que eso es lo que está narrando el texto. Él está tratando de introducir la mano para poder entrar, pero es infructuoso, de tal manera de que él se desespera y dice, se va. Y es en este momento cuando la mujer despierta ahora y se da cuenta de que su esposo ha estado llamando. Ella va y no lo encuentra, busca por alrededor y dice, no le hallo, ha sido infructuoso, se ha ido. Y es en este momento cuando ella toma la decisión tal vez de lo impensable, al igual que en el capítulo 3 en su sueño, ella decide ahora tomar la iniciativa de salir a la ciudad y buscarlo. Recordemos que en aquel momento, cuando hablamos del capítulo 3, decimos que esta era una decisión impensable para una mujer por las siguientes razones. Primero, el frío y las bajas temperaturas que azotan a la región por las noches. En segundo lugar, el peligro de los ladrones o animales. Y sobre todo, como veremos en el texto, el peligro de que ella fuera humillada y tratada como una mujer del mundo. Situación que ocurre en el verso 7, dice, me hallaron los guardas que rodean la ciudad, me golpearon y me hirieron, me quitaron de encima mi chal, que en el hebreo es manto o velo, me quitaron mi chal, los guardas de las murallas, yo os conjuro, hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, que le habéis de decir que estoy enferma de amor. Así que, ¿por qué fue golpeada? La traducción en el hebreo para esta palabra también puede ser calumniada. ¿Por qué fue ella calumniada o humillada? Bueno, si ella se ha despertado, ha salido en ropa de dormir, ¿sí? Tenemos que trasladarnos a la Palestina antigua, con sus leyes radicales en todo momento, aún para la vestimenta. Ella ha salido en vestidos inapropiados, toma un velo, se cubre con él del frío, pero entendemos que esta era la identificación que las mujeres del mundo usaban. Así que, dado que esta práctica era penada, es entendible que los vigilantes de la ciudad, al encontrarla,
la hayan tratado de esta manera hostil. Entonces los comentaristas debaten sobre, bueno, si hubiera sido un hecho real y ella es la esposa de Salomón y estos guardas se pasan, creo que al día siguiente alguien no perdería el trabajo, sino la cabeza, dice ellos. No obstante, tenemos que entender que el libro de Cantar de los Cantares no nos presenta un hecho real de acontecimientos narrativos históricos como Esther o Ruth, sino un canto poético que nos está trasladando por diferentes situaciones dentro de la relación de los esposos. Así que encontramos esta súplica de la esposa hacia las hijas de Jerusalén. Súplica, dice, si habéis visto a mi amado, díganle que no estoy enferma de amor. Es una petición en palabras sencillas, apelando a estas doncellas, que si ven a su esposo, díganle que estoy muriendo por él, que no piense que estoy enojada, que no crea que mi despreocupación momentánea es a causa de un malestar. Así que el sentido de estos primeros 8 versos que hemos leído nos conduce a una clara advertencia. Primero, a recordar en los capítulos anteriores, no debemos permitir que las pequeñas zorras entren, crezcan y dañen la viña, dañen la relación matrimonial. Esto conduce nuestra mirada a la realidad de que dentro del matrimonio habrá discrepancia, habrá diferencias de opiniones, habrá conflictos que enfrentar. El matrimonio que diga que no ocurre eso en el suyo, por favor, publique el secreto de su matrimonio. Lo vamos a necesitar. Pero en todo momento, los mismos, cualquier dificultad que llegue, deben ser atendidos y resueltos. Y voy a ser bien enfático en esto, en el momento preciso y lo antes posible. Y el cántico de este libro nos transmite este mensaje que debe estar presente en la mente de los esposos siempre. Mi amada es mía y yo soy suyo. Este es repetitivo en el caso de los varones. Mi amada es mía y yo soy suyo. No me debo a mí mismo. No todo gira en torno a mí. Yo soy de mi esposa. Ella tiene necesidades también. En el caso de las damas, mi amado es mío y yo soy suya. Entendiendo que no todo gira en torno a ella, sino también a su cónyuge. Así que desde el momento en que decidimos actuar en el matrimonio afirmando, mi amada es mía y yo soy mío, abrimos la puerta a los problemas. Abrimos las puertas a los conflictos dentro del matrimonio. Recordar que el matrimonio es la unión, una unión de compañerismo, que en términos de la Biblia dice en Mateo 19, los dos serán una sola carne. Ya no serán dos, sino uno. Recordar que el matrimonio es un pacto de compañía y no de individualismo. Así que un pequeño acto de indiferencia, como se pone en el poema, ha causado ahora que los esposos se encuentren en conflicto, en una separación temporal, en un malentendido. Una pequeña zorra que ha entrado ha causado que el hombre pierda la paciencia, se vaya y que ahora su esposa salga atrás de él por mostrar una actitud despreocupada y que haya sufrido hasta la humillación de ser tratada como una mujer del mundo. Un malentendido sencillo. Las Escrituras, mis hermanos, mandan a todo creyente, sin distinción, soltero o casado, a que resuelva todas sus diferencias, ofensas o conflictos con su hermano al instante mismo. Al instante mismo. Pablo dice en Efesios 4, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Al instante mismo. Si usted lee el capítulo 4, el contexto del pasaje está clarísimo. Antes eran hijos de oscuridad, ahora son hijos de luz, anden como hijos de luz.
Y entre las cosas que deben hacer como hijos de luz, hijos de Dios, está esta. No dejes que el día pase sin haber resuelto el problema con tu prójimo, en el caso de los casados, con tu cónyuge. Así que si dentro del contexto de este pasaje que muestra las evidencias de una verdadera conversión, está este mandato a ser diligente en resolver cualquier circunstancia, si no lo hacemos, mis hermanos, simplemente estamos cargando el tanque de combustible para que una vez llena la copa de problemas, una pequeña cosa haga que estalle los problemas dentro del matrimonio. Y podemos preguntarnos para reflexionar, ¿cuántos de los que están aquí casados se han ido a dormir en problemas con su pareja? ¿Cuántos han obviado el mandato bíblico? ¿Cuántos han tenido alguna diferencia o discusión y simplemente se van a la cama sin resolverlos? Pablo, él no estaba casado. Él no estaba casado, él no entiende esto. Con ella no puedo hablar, él no entiende, mejor cada uno se va a dormir. ¿Cuántos aquí han aplicado la ley del hielo? ¿Saben cuál es la ley del hielo, hermanos? ¿Saben? Lo han hecho porque veo que hacen así. No te hablo, no te determino, no ha pasado nada, no te digo nada, simplemente la Guerra Fría. ¿Y cuántos o cuántas han usado la intimidad sexual como un arma de manipulación? Realidades que se viven dentro del contexto matrimonial. Todas aquellas cosas, la Biblia la llama pecado. Pecado. Así de claro. Y el pecado es todo aquello que no se conforma a la palabra de Dios. Y si la Biblia te dice a todo creyente, a los casados en este contexto, pero también aplicado a los solteros en sus relaciones con su prójimo, no te vayas a dormir sin resolver tu problema con tu hermano. Entonces, ¿por qué desobedecemos? ¿Por qué somos tardíos en dar el paso de reconciliación? Así que las consecuencias de no resolver esta situación a tiempo son muy drásticas. Si usted permite que esta pequeña zorra entre, crezca, se reproduzca, hermano, usted mismo está permitiendo que su matrimonio sea carcomido por los problemas, que se anide todas estas pequeñas cosillas que pasamos y no tratamos para no tener otra discusión más grande, de tal manera que su relación se enfermará y un día, simplemente un día, todo eso junto, toda la mezcla de esas situaciones estallará. Y es allí entonces cuando se acuerda que hay consejería matrimonial en la iglesia. Y corren con un matrimonio destruido por sus propios pecados en el matrimonio, por ambas partes, a que un ministro haga así y todo desaparezca. Eso no va a ocurrir. ¿Sabe que durante estos últimos años los porcentajes de divorcio incrementaron casi un 65-70% a nivel mundial? Y Panamá no es la excepción. ¿Sabe cuál fue la primera causa de divorcio en este periodo? No podemos convivir juntos. Matrimonios de 5, 10, 15, 20 años. Fui testigo de casi 5 divorcios en el sentido de que vi que ocurriera
de conocidos, no creyentes y creyentes, personas que tú dirías, nada puede, ese matrimonio es ejemplar, 20 años casados, divorciados. No podemos convivir. La segunda causa histórica de divorcio en los Estados Unidos tiene que ver con la convivencia. Las personas se dan cuenta que no pueden vivir. Y esto me causó un gran interés mientras veía un poco de estadísticas. Y dentro de los que se divorcian, el mayor porcentaje está en aquellos que tuvieron una vida prematrimonial juntos y que después se casaron, lo cual es algo ilógico, ¿no? Porque vivimos juntos antes para conocernos y probar que funciona y después, como nos damos cuenta que funciona, nos casamos. Sin embargo, ellos son los que presentan el mayor número de divorcios. Mis hermanos, para el creyente, el convivir con su cónyuge no es una opción, es un deber. Es por eso, y atención a los hermanos que están preparándose para el matrimonio, es por eso que el matrimonio se constituye en un paso muy importante, esencial para tu vida. Eso no es como ir a la tienda a comprar snack, no lo es. La Biblia habla en términos de que es un pacto para toda la vida y es un acto de obediencia ante Dios y implica que el casarse para el creyente es un paso, un acto que se da creyendo firmemente que ya tengo claro que es la voluntad de Dios. Esta persona que Él ha provisto para que sea mi compañero de por vida, hasta que la muerte los separe, hasta el día en que Dios decida llamar a uno a su presencia. Por consiguiente, se hace necesario entonces entender las implicaciones del matrimonio y, como nos ha expresado este poema, el verso 8, evitar dar paso a situaciones que van a existir, pero que se nos manda a atender, resolver, porque dentro del matrimonio la comunicación fluida y transparente es esencial, es imprescindible. Ahora, esta novia ve la situación en la que está y va a recordar todas aquellas cosas que le han hecho amar a su esposo. Es lo que se presenta en estos versos del 9 al 16. Ella va a responder esta pregunta un poco burlona de las jóvenes. ¿Quién es tu amado que es diferente al resto de todos los hombres en el mundo para que estés tan desesperada en buscarlo? Y ella va a responder. Vemos el verso 9. ¿Qué clase de amado es tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? ¿Qué clase de amado es tu amado que así nos conjuras? Ella responde, mi amado es resplandeciente y sonrosado, distinguido entre 10,000. Su cabeza es como oro, oro puro, sus cabellos como racimo de dátiles, negros como el cuervo, sus ojos son como palomas junto a corrientes de agua, bañados en leche, colocados en sus engastes, sus mejillas como eras de bálsamo, como riberas de hierbas aromáticas, sus labios con lirios que destilan mirra líquida, sus manos barras de oro engastadas de hierro, de berilo, su vientre marfil tallado, cubierto de zafiro, sus piernas columnas de alabastro asentados sobre basas de oro puro, su aspecto como el Líbano, gallardo como los cedros, su paladar dulcísimo y todo es deseable. Este es mi amado y este es mi amigo, hijas de Jerusalén. Así que en el momento de la crisis matrimonial, vemos que es necesario, imprescindible recordar, como hace este cántico, este poema de Cantares, todas aquellas cosas que fueron motivaciones para nuestra unión matrimonial con nuestro cónyuge. Y debemos recordar este uso constante de metáforas y símbolos. La mayoría de ellos aquí ya han sido expuestos en los capítulos anteriores, así que no tengo planeado gastarme tanto tiempo en explicar cada uno de ellos. En términos sencillos, la novia dice que su esposo es muy blanco, es resplandeciente, es distinguido, y esta palabra es interesante porque habla ya de una capacidad moral, ¿no? De esta capacidad de ser conspicuo. Él es
prestigioso en su carácter y su personalidad, es distinguido entre otros. Ella habla de su cabeza, habla del valor de él, de sus cabellos negros, de sus ojos como palomas, y todos estos adjetivos que utiliza aquí tienen el único propósito de describir sus ojos blancos, aquellos que están alrededor de su pupila. Sus mejillas y labios son como hierbas aromáticas y como los lirios que destilan mirra, dice ella. Su cuerpo, piernas, brazos, abdomen son firmes. Está describiendo, pareciera un jugador de fútbol, por decir algo, ¿no? Pero es lo que ella encuentra en él. Y dice que es muy imponente, tan alto como los árboles del Líbano. Así que después de este inconveniente que ha llevado a esta separación momentánea y al meditar ahora en la esposa, ¿cuáles son aquellas cosas que he visto en él, sus cualidades físicas y morales, que me llevaron a casarme con él? La conclusión de ella es: todo en él es codiciable, a pesar de su impaciencia, de no esperar. Ella se da cuenta de eso, es una pequeña mancha en todo lo que él es. Él es perfecto, es codiciable. Y vemos aquí cómo la Biblia nos manda a recordar: gózate con la mujer de tu juventud. Eso aplica también para las damas. Gózate con el hombre de tu juventud. Todas aquellas cosas que estuvieron presentes en el momento de decidir casarte con él, no son cosas que debes olvidar, sino que debes tener presente para afrontar todas las dificultades que la vida traerá. Así que cuando las nubes tormentosas se coloquen sobre tu matrimonio, hermano, debes recordar aquellas cosas que te motivaron como señal de parte de Dios a dar el paso de entrar en este pacto matrimonial. Y debemos mencionar también aquí este aspecto importante, que para el creyente la reconciliación siempre es la primera opción, el primer paso a dar. Porque debe existir esta confianza entre los esposos de ser transparente, de poder conversar, no de manera crítica de juicio, eres así, sino con el sentido de reconciliación y restauración. Esto que haces no es correcto, debes hacer esto, de manera mutua. Porque si simplemente tenemos el dedo para señalar las faltas, mis hermanos, la Biblia nos advierte que toda palabra que salga de nuestra boca está ante Dios. Imagínese eso. Hasta sus pensamientos están desnudos ante Dios. Toda palabra ociosa darás cuenta. Y también Jesucristo advierte: no llames prontamente necio o fatuo a tu hermano. Nuestro cónyuge, mis hermanos, nuestra esposa o esposo, también son hijos de Dios. Se demanda por consiguiente un trato hacia ellos como conviene tratar a los hijos de Dios. Si causamos lesiones al corazón con el poder que tienen las palabras, debemos estar conscientes, muy conscientes, que si dañamos a nuestro cónyuge, sea la forma que sea, palabras o acciones, puede que esa persona, que no haga nada esa persona, pero hay un Dios, mis hermanos, que no va a permitir que sus ovejas sean mayugadas y golpeadas por cualquiera. Habrá uno que pedirá cuenta del trato que tú le estás dando a uno de sus hijos o hijas, y debemos estar conscientes de que Dios demandará de nosotros tales hechos. Además, Pablo es claro cuando dice: ¿quién ha dañado su propia carne? ¿Quién es tan inconsciente de causarse daño de manera
personal a sí mismo, hablando en términos de que ambos son una sola carne. Efesios 5:28 lo dice claramente. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y dice Pablo, porque nadie aborreció más a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y note esto, como también Cristo a la iglesia. Como también Cristo a la iglesia. Y si el matrimonio es una clase de símbolo en el que estamos manifestando lo que Cristo ha hecho con su iglesia, ¿acaso Cristo te trata así a ti, hermano? Él daña tu corazón, tu cuerpo, tu mente, te insulta o te trata de manera indiferente. Claro que no. ¿Por qué lo haces entonces contra tu cónyuge? Gracias a Dios el texto nos lleva entonces a esta reconciliación, los primeros 3 versos del capítulo 6. Ahora se responde, como dije, el porqué de la ausencia del esposo, a dónde se ha ido tu amado, o la más hermosa de la mujer, a dónde se ha dirigido tu amado, para que lo busquemos contigo. La esposa responde, mi amado ha descendido a su huerto, a las eras del bálsamo, a apacentar su rebaño en sus huertos y recoger lirio. Ahora yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Así que se descubre esta razón de la ausencia. Como he dicho, el trabajo en el campo de aquella época, hermano, no era un trabajo de oficina. Él no estaba invirtiendo en internet ahí al lado o trabajando un par de cuadras más. Conllevaba pues el abandonar el hogar por días, si era el pastoreo o el cultivo, o sea cual sea, conllevaba un trabajo de varios días. Y es interesante que han pasado miles de años desde este poema y esta sigue siendo una de las principales causas de conflicto dentro del matrimonio. La esposa llega y dice, él solo se enfoca en su trabajo. Y el esposo dice, tengo que proveer a la mesa, mujer. Y así, uno y el otro, el mismo problema, que si Salomón lo tuvo, hermano, ¿por qué usted no? Por decir algo, ¿no? Así que vemos entonces cómo es un peligro también cuando el hombre se enfoca en su trabajo, cuando su tiempo, su energía y sus atenciones están dirigida única y exclusivamente a sus labores, a producir, como diríamos en términos masculinos, ¿no? A poner el pan sobre la mesa, descuidando en muchos casos, mis hermanos, a su esposa e hijo. Y si vemos lo que la Biblia nos enseña, entendemos que el enfoque correcto es mi esposa en primer lugar, mis hijos en segundo lugar y lo demás después. El enfoque correcto. Ser esposo, luego padre. Recordemos que en el matrimonio también se da una inversión. Se invierte, como lo hacen en el trabajo. Usted invierte tiempo y esfuerzo para obtener una remuneración salarial. En el matrimonio se necesita invertir tiempo y esfuerzo para gozar de un matrimonio saludable. El éxito del matrimonio, hermano, depende de nuestro compromiso con Dios en tener una relación matrimonial de acuerdo a sus parámetros que Él ha establecido, cuidando y abonando para que la relación florezca, crezca y sea fructífera. En segundo lugar, hacer esta labor también como padres. El término criar hijos en el original denota ayudarlos a florecer. Es la labor del padre, ayudar a que sus hijos florezcan, maduren, sean hombres
temerosos de Dios, en el caso de nosotros los creyentes. Ese es el objetivo. Sin embargo, están en ese segundo plano porque ellos se casarán, se irán. Y mi primera responsabilidad queda allí, mi esposa, su esposo en el caso de las hermanas. Es interesante que la mayor edad en los matrimonios de muchos años se da el divorcio en los 50 años de edad, entre matrimonios de ese rango, 45, 50 años, según estadísticas. Han pasado toda su vida, ambos, desde que llegan los niños, a enfocarse en los niños. El objeto es los niños, ¿sí? Son bebés, después van a la escuela, secundaria, universidad y ayudarlo a conseguir trabajo y estar allí. Ellos hacen su vida, se van y quedan dos desconocidos que llevan tal vez 25 años juntos que no se han conocido. Que lo que lo unía eran sus hijos que se han ido ya. Y ahora, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es este hombre? Se fue el becerro de oro, por decirlo de cierto modo. Vemos entonces que nuestra responsabilidad, esposos, está en primer lugar el cuidar de nuestras esposas, viceversa para las hermanas, luego atender a la paternidad cuando sea el momento, si Dios así lo permite, y luego nuestras actividades laborales, nunca al revés. Así que volviendo al pasaje, notamos que una vez resueltas las situaciones que causaron dificultad, el camino a tomar dentro de la relación es la reconciliación. Si estamos dispuestos, como se nos manda, a perdonar cualquier falta, entonces estamos diciéndole a Dios que estamos dispuestos a que Él nos perdone también. Porque como usted oró hoy en el Padre Nuestro, perdona mis ofensas, como yo perdono a quien me ha ofendido. Para concluir, mi hermano, finalmente reconocemos que nosotros somos descuidados. Mirando ahora el Nuevo Testamento desde Cantar de los Cantares, reconocemos que en esta relación de esposo a esposa, de Cristo a su iglesia, somos muy descuidados y despreocupados con Él. Presentamos pereza, frialdad en las cosas de Cristo, de Dios, de su iglesia. ¿Cómo es el orden de sus prioridades? Trabajo, iglesia, así está. Las cosas del mundo, las de Dios aquí. Nos cansamos de estar 2 horas aquí. Nos dormimos, pero no estamos dispuestos a perder 5 minutos descontados de nuestras 8 horas laborales. El comentarista del Antiguo Testamento, Ian Duguid, dice lo siguiente, y con esto quiero concluir. Él comenta sobre este último aspecto. En nuestra relación con nuestro Padre Celestial, todos somos frecuentemente culpables de falta de interés y deseo de compañerismo. De izquierda a nosotros mismos, repentinamente encontramos nuestros corazones espiritualmente fríos y como plantas estériles cerrados al Espíritu Santo. Sin embargo, Dios no nos ha dejado solos para que le busquemos. Él mismo vino a buscarnos en Cristo, trayendo el costo de la contusión de nuestra restauración en su propia espalda. Como resultado, nosotros no debemos dudar de que cuando por fin lo busquemos, Él estará esperando por nosotros como el Padre del Hijo pródigo, con una expresión abierta y acogedora en sus brazos. Y damos gracias a Dios, mis hermanos, de que Cristo no es como nosotros. Él siempre restaura a su esposa y la reconcilia consigo mismo.
Ojalá ese sea el sentido en cada uno de ustedes en su relación matrimonial. Y con los no casados, ese sea el sentido en su relación con su hermano, su prójimo. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra hoy presentada. Señor, reconocemos nuestra ineficiencia y pecado. Aún, Señor, en este vínculo sagrado como el matrimonio, en muchas ocasiones no estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia satisfacción personal. Ofendemos y herimos a aquella persona, Señor, que tú nos has provisto como ayuda, como compañía. Olvidamos que te pertenece a ti, que es oveja de tu rebaño. ¿Quiénes somos nosotros, oh Dios, para maltratarla? Perdónanos, Señor, de estos pecados. Ayúdanos, Padre, a tener presente esta verdad de que somos hijos tuyos y demandas de nosotros, Señor, que vivamos en conformidad a tu palabra. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.